el diseño, en la supervisión. Solamente los buscan cuando ya el operador que ha hecho la instalación le dice, oye, ¿sabe qué? Firma el contrato. Entonces, cuando viene el director regional a firmar el contrato, dice, ¿y cómo puedo firmar en un contrato donde me dice que me vas a cobrar 200 soles para darme tantos megas cuando yo que le contrato a cualquier operador puede ser la décima parte o la quinta parte? Entonces, hay un divorcio, o sea que no se le está tomando en cuenta. Por eso te decía que estamos atomizados y desarticulados, lamentablemente. Y eso ocurre no solamente en lo que es la conectividad. Por otro lado, en la conectividad, además de esto de Pronatel, el propio gobierno nacional, el servicio público de telecomunicaciones e Internet y todas sus variantes, lo da la empresa privada. Simplemente se concesiona y se aleja el gobierno, se aleja el Estado. ¿A quién se deja para que supervise? Por un lado, Indecopi, la defensa del consumidor, por otro lado, Suitel, que tiene que ver con lo que es la supervisión de las impresiones en telecomunicaciones. Pero, sin embargo, las regiones y los municipios simplemente se convierten en convidados de piedra. Entonces, como que el sector TI y de telecomunicaciones en todo su conjunto está muy centralizado y se le ve como un tema paternalista. Son pocos los alcaldes y gobernadores, como muy bien dices, que por ejemplo se empeñan. Y ojo, no hay recursos. Cuando nosotros hicimos la transformación digital de Cajamarca, lo primero que hicimos fue crear nuestra Dirección Regional de Transformación Digital, algo que ninguna otra región creo que lo tiene. Pero de ahí empezamos a instalar cero papel, creamos un ecosistema digital para poder nosotros establecer los avances, porque no tenemos presupuesto para eso. Ahora los presupuestos que llegan a las regiones y llegan a los municipios, llegan con nombre propio. Es decir, llega para esta carretera, llega para este hospital, y tú no lo puedes modificar, porque si lo modificas te acusan como malversación. Por eso te decía que desde el gobierno nacional debe existir una política no solamente de implantación, sino de supervisión y también de financiamiento de lo que significan estos proyectos, tanto de conectividad y tanto como, bueno, la conectividad dejemos a Pronatel y a las empresas privadas, a operadoras de telecomunicaciones, si queremos, pero con la participación de los gobiernos regionales. Pero luego el TI, sí, eso debe manejar cada región y cada municipio con sus propios recursos. Por ejemplo, si tú revisas a los no sé, 1.800 distritos que tiene el Perú aproximadamente, si hacemos un inventario, te aseguro, Fernando y César, que solamente 10 municipios tendrán cero papel. El resto no lo tienen. Ahora, es obligatorio que haya la firma digital, el DNI digital. Eso a través del SEACE, a través ya de lo que significa acceder a las bases o las plataformas del Ministerio de Economía y Finanzas, te exigen que tengas ya tu DNI digital y por supuesto tu firma digital. Eso es un gran avance, pero no se está haciendo de manera acelerada, de manera consistente. Por lo tanto, falta, por eso decía, electroshock. Hay que hacer un electroshock en nuestro país. De acuerdo, pero otro tema que me preocupa dentro de lo que tú dices que hay que unir las piezas para que funcionen, y me parece una buena medida, pero no centralizar, hay que descentralizar, pero hay que unir. Pero, por ejemplo, yo no veo una labor importante del Viceministerio de Comunicaciones respecto a hacer su trabajo. Por otro lado, la existencia, no sabemos segura, de Pronatel, que divide, digamos, las funciones, se atomizan, y la falta de participación de la SECDI en el tema de telecomunicaciones, que hoy día es necesarísimo para todo lo que esté ahí, porque ya incluso las llamadas telefónicas son IP, o sea que no hay prácticamente cosa que no pase por un servidor, ¿ok? O sea, de temas de comunicación estamos hablando. ¿Tú crees que eso merecería también un cambio importante dentro de la estructura del gobierno? Sí, mira, en CEPLAN, en la cual tengo la oportunidad de ser miembro del Consejo Directivo, hemos logrado formar lo que es el Comité Multidisciplinario, que tiene que ver con la conectividad y y la tecnología de información y comunicación. Y ahí estamos reuniéndonos todos, todos los actores. Hemos formado como un ecosistema digital. Y ahí se están haciendo propuestas. Por eso una de las propuestas que tú estás diciendo y calza perfectamente, en primer lugar, es el tema de la gobernanza. Por ejemplo, fíjate, cuando nosotros hablamos de infraestructura, TIC, debemos tener en cuenta dos pilares. Por un lado está la conectividad, donde hay muchos actores, y por otro lado está lo que es el TI, donde también hay otros actores. Esos dos pilares conforman lo que es la infraestructura TIC, porque de nada vale que tengas un data center si no tienes conectividad.
Y de nada vale que tengas conectividad, pero no tienes contenidos. Entonces, si de nada vale que tengas contenidos y tengas data centers, cuando no tienes desarrollado las habilidades digitales de la población. Y ahí entonces, en caso de Pronatel, yo he sugerido que, por ejemplo, se establezca lo que es el tema de una profunda reestructuración. Fíjate que desde el 21 de julio de 2021 hasta hoy, que estamos ya en mayo del 2025, fíjate que Pronatel habrá tenido un promedio de 11 o 10 directores. Imagínate, entonces que hubo una inestabilidad grande. No hay Entonces, línea. lo que ahí debería de hacerse es poner un director ejecutivo de Pronatel nombrado, designado vía una resolución suprema, previo concurso público, de tal manera que le dé esa estabilidad, que le dé seguridad para que pueda proyectarse y por otro lado también reestructurar. Yo estoy seguro que en estos momentos si vamos a Pronatel, por ejemplo, ellos no tienen cero papel tampoco y vamos a ver una inestabilidad en su gente. Y con ese sistema tú no puedes poner en manos a toda que dirija la conectividad fundamentalmente de las zonas rurales. Por lo tanto, sí, coincido que debe haber una gran reestructuración y por otro lado la interoperabilidad, no nos olvidemos. Y otra cosa que tampoco debemos de olvidar es la gran revolución que tiene que ver nuestro país, que es la identidad digital, ¿no? Así es. César, Sí, bueno, totalmente de acuerdo con el shock, no, perdón, el electroshock, ¿ah? Que Mesías menciona, definitivamente se necesita. Mesías, pero a ver, lo hemos conversado con Fernando alguna vez, las instituciones como tal no dan el servicio, las instituciones públicas que brindan servicios al usuario como nosotros, hace buenos años que sentimos que no dan lo que necesitamos, ¿verdad? O sea, y lo que tú mencionas son realmente cambios estructurales que tomarían y necesitan de una política no de corto plazo solamente, no un electroshock, sino necesitan una política de mediano y largo plazo. Algo que lamentablemente en ese país no hemos visto nunca, creo. Probablemente me equivoque, ¿no? Acaban de sacar al primer ministro y no se sabe qué va a pasar con las políticas de seguridad. ¿Cuál sería tu propuesta en todo caso para realmente las instituciones puedan llegar a implementar este tipo de soluciones que tú mencionas? Mira, en primer lugar, lo que dices tú, yo lo ratifico, coincido. Ahora, ¿qué hay que hacer, como bien lo planteas? En primer lugar, fíjate que tenemos que establecer una burocracia que sea meritocrática, una carrera pública meritocrática. No puede ser posible que haya mucha gente de confianza en diversos órganos del gobierno. Por ejemplo, yo siempre he dicho que un gobernador regional y un alcalde provincial o distrital, ellos deberían de llegar solo con su asesor legal y el gerente general y el resto deberían de ser parte de lo que da la continuidad. Por ejemplo, el gerente de infraestructura, el gerente de lo que es planificación y presupuesto, ellos deben ser permanentes. ¿Y por qué? Para que ellos mismos tengan en cuenta su responsabilidad en lo que significa la ejecución de la obra pública. Y hay que evitar ya, fíjate que por otro lado existen muchos troyanos. Así como existe el malware en el sistema informático, yo les llamo troyanos a aquellos funcionarios públicos que son metidos para satisfacer los intereses de ciertos grupos de poder, pero no lo que significa el Estado de la Nación. Y ahí tenemos que filtrar, y eso significa una carrera pública meritocrática. ¿Y eso cómo se logra, fíjate, mi estimado César y Fernando, con la transformación digital? Hay que digitalizar el país, sobre todo la función pública. ¿Por qué? Porque al final, si tú utilizas blockchain, por ejemplo, para ver los contratos, la trazabilidad de los contratos, si utilizamos blockchain para ver el tema de los concursos públicos, si aplicamos Big Data y aplicamos inteligencia artificial para seleccionar y certificar la idoneidad de los proveedores, aquellos que están sancionados y aquellos que tengan nepotismo, que no pueden verse favorizados por los contratos, ya tenemos grandes avances. Y por otro lado, también la ejecución del gasto público, es decir, la transparencia. Y eso se puede hacer rapidísimo. Fíjate que el próximo gobierno, si tiene la voluntad de hacerlo, lo tiene que hacer en 100 días, en los primeros 100 días, porque después ya no va a ser difícil que lo hagas. Por lo tanto, todos aquellos que pretendan lanzarse el próximo 2026,
En los 100 días tiene que hacer lo que estamos conversando, si no, sí hay que decir si tiene la voluntad política. Por ejemplo, fíjate, en este momento vivimos el drama de la minería ilegal, del oro. Hoy con blockchain ya lo podríamos solucionar, ya sabríamos la trazabilidad de dónde viene, dónde va el oro, sabríamos quién está lavando ese dinero, sabríamos qué empresa financiera se está favoreciendo con ese oro, sabríamos la unidad de inteligencia financiera, saber dónde se está yendo, dónde se está ocurriendo esos lados oscuros. Y por lo tanto, yo sí digo, César y Fernando, que deberíamos de establecer ya lo que es el tema de una política, de definir a aquellos que realmente quieran sacar adelante el país. Si no, no, simplemente como... Pero fíjate que también habría que reivindicar esa palabra que para muchos, por mucho tiempo lo convirtieron en una blasfemia. ¿Cuál es? La planificación. Oye, la planificación no es mala, todos planificamos. Claro que muchos lo llevan a la parte ideológica. Yo planifico mi vida, tú César planificas tu vida, César planifica tu vida. De tal manera tus inversiones, por ejemplo, yo recibo hoy mi salario y tengo que planificarlo en qué lo voy a gastar para que me alcance hasta el fin de mes. Y también cómo educar a mis hijos, a mis hijas, y por lo tanto, en qué momento hago un tema, una hipoteca, en qué momento vendo algo. Igual ocurre con el país, igual ocurre con las empresas. Por lo tanto, a la palabra planificación se le ha blasfemado, entonces, se le ha trillado, se la ha, ¿qué te digo?, desprestigiado cuando debemos de reivindicar esa palabra. Si no planificamos, no hacemos nada. De acuerdo. Y voluntad de cambio, ¿no? Lo has mencionado bien, que parecería que no queremos que pasen las cosas, ¿no? O sea, se planifica, algunas veces hasta se planifica, pero se retrocede, ¿no? Se retrocede. Alguien mencionó hace poco de la creación en el Estado de una base de datos para consultar, y Fernando, déjame acordar, todo lo que estaba ahí disponible y lista para que te capacites, pero con el cambio de gobierno, simplemente lo bajaron de la nube y mucha gente que se podía capacitar no lo puede hacer. Fer, dale. Sí, una de las cosas que nos gustaría que compartas con nosotros, Mesías, como un ejemplo de una buena gobernanza en el tema de tecnologías de la información, es tu experiencia con Cajamarca. Nos mencionaste, por ejemplo, la creación de esta dirección, que probablemente otros gobiernos regionales no lo tienen. ¿Qué otras medidas, dos, tres, que hayas tomado que, digamos, hayan sido significativas? Y si estas se sostienen en el tiempo, porque el gran problema que tenemos en el Perú es que entra una autoridad, hace algo bueno, pero entra la siguiente y se olvida de lo que hizo el anterior y hace lo suyo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, mira, hay temas que evidentemente corren ese peligro, pero cuando tú haces que la gente se lo interiorice, que lo tome como tal, como algo fundamental del día a día, ya en su esencia humana y profesional, fíjate que lo continúan. Tal es el caso, por ejemplo, que esta Dirección de Transformación Regional Digital de Cajamarca continúa. Incluso tengo entendido que siguen mejorando, por ejemplo, las plataformas que se quedaron. Hicimos nosotros en la propia región cuando iniciamos el Cero Papel, el que nos proveyó con la plataforma fue el gobierno de la PCM, a través de lo que era la Secretaría de Gobierno Digital, nos facilitaron la plataforma para poder utilizar el Cero Papel. Pero sin embargo, el equipo mismo decidió desarrollarnos la propia plataforma, que esa plataforma está a disposición de todos los peruanos de manera gratuita, está en el gov.pe. Eso me indica que lo sigue mejorando, incluso se ganó premio por las buenas prácticas, pero por otro lado también lo aplicamos en salud. En un caso ejemplo, un claro ejemplo que incluso yo me animaría a sugerir al Ministerio de Salud que lo replique a nivel nacional. Es el caso del Hospital de Jaén. Jaén, con su directora, la doctora Bolívar, desarrolló una plataforma que le llamó Pacamuro Soft. Pacamuros en honor a la antigua civilización que hubo en Jaén, que fueron los famosos Pacamuros. Entonces desarrollaron la plataforma Pacamuro Soft, un hospital totalmente digital, lo cual hasta ahora tiene continuidad, lo cual mejoró mucho. Y eso, por ejemplo, continúa. Y por otro lado, también nosotros establecimos lo que significaba el tema relacionado con una plataforma de supervisión que le llamamos One Vision, de tal manera que tú desde Cajamarca o de donde estés podrías supervisar cuatro elementos fundamentales, cuatro pilares fundamentales de un centro de salud, que son, por ejemplo, uno, cómo está la infraestructura, medicamentos, el personal y el equipamiento biomédico. Es decir, monitorear. Y entiendo que también están haciendo bastantes
mejorando esta plataforma, retornando al tema Pacamuro, fíjate que ellos tienen historias clínicas electrónicas, incluso ya interactúa con el SIS. Cuando la doctora estaba desarrollando la interacción con el SIS, me decía, gobernador, es importante que nosotros también tengamos en cuenta con nuestra integración se llama con Renier. Yo le decía, ¿por qué doctora con Renier? Ah, me decía, gobernador, porque resulta de que puede venir acá Miguel a atenderse, pero en la realidad no es Miguel, es Carlos. Es decir, la suplantación. Entonces, fíjate, todo eso es lo que existe y eso es un modelo que hasta hoy en Jaén se sigue manteniendo y como yo insisto, o perdón, reitero, sería bueno que el Ministerio de Salud lo replique a nivel nacional y para que es una buena práctica, entiendo que Servir así lo está viendo también. Y De hay muchas acuerdo. cosas más. Por ejemplo, también hemos hecho el tema de digitalizamos la cultura, el Carnaval de Cajamarca, que es muy famosa, la digitalizamos. El patrimonio cultural, por ejemplo, como el Centro Belén, también el Complejo Belén, también no está el histórico Centro Histórico de Cajamarca, también lo hemos digitalizado. Y así, diversas plazas públicas de diversas zonas de Cajamarca. Y por lo tanto, yo creo que ese camino deberíamos de seguir. Y también hicimos una alianza estratégica con empresas tecnológicas como Facebook, como Google, Microsoft y propio Huawei, y la cooperación internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y también nos apoyó, por qué no decirlo, las Naciones Unidas, ¿no? Excelente. Bueno, estamos llegando al final, me decías, pero tenemos una pregunta de Walter Cabanillas, César, a las 11:53. Creo que vale la pena que la mencionemos. Walter dice lo siguiente, un mensaje interesante a evaluar. Hablando de planificación estratégica, ¿existe un plan público que podamos leer más allá de esta entrevista? Supongo que debe ser un plan vinculado con el tema de TI. No sé qué tú conoces, qué ha hecho la SECDI al respecto. Bueno, sí, fíjate que ahí, como te dije, o le dije hace un instante, hay temas muy interesantes. Por ejemplo, está en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de ese plan, al 2050, donde ahí hay muchos estudios muy interesantes. Tiene aproximadamente 500 páginas, pero es muy interesante, y ahí también está metido el TI. Y por otro lado, el Plan de Gobierno Digital, que también está teniendo muy bien lo que es la Secretaría de Gobierno Digital. Fíjate que tampoco perdamos de vista lo que está haciendo Innovate allá en el Ministerio de Producción, donde también hay diversas iniciativas sobre los TRAP, que es muy fundamental también para promover lo que es el proceso de la digitalización y la generación de conocimiento. Y si me permiten hacer un pequeño cherry, yo les invito a que lean este libro que se titula Por la Gran Revolución Digital, de mi autoría, donde aquí diseño yo cómo sería un plan digital del país. Eso lo hicimos con ¿En diversos qué librerías, personas muy hábiles en el tema digital. en qué librerías se puede encontrar para los que estén interesados? Mira, el teléfono de la imprenta que lo vende es el 950-479-745. ¿Puedes repetirlo? 950, Sí. ¿Puedes repetirlo? 950, 950. sí, Sí. 950-479-745. Ahí les pueden dar informe de este libro. Ojo, este libro, fíjate que ha sido, primero lo que hicimos fue desarrollar un modelo, desarrollo nacional, y ahí dijimos esto, cómo se podría hacer la transformación digital. E incluso conversamos con diversos especialistas, empresas tecnológicas, y muchos de ellos nos apoyaron para poner lo último de tecnología en este libro, porque no quisimos o no quise que sea simplemente un libro como una retórica, sino también que tenga fundamento tecnológico, porque eso también es mi formación, no me van a criticar, me decías, ya dejaste de ser ingeniero electrónico, dejaste ya de estar metido en el mundo tecnológico para que te conviertas solamente en un narrador de cuentos, ¿no? Entonces evité eso. Bueno, una última pregunta. Hay un comentario ahí de Martín Zarango. Se me ha ido por acá. El gran Martín Zarango. Así es, a las 11:58. Y hace un comentario y una pregunta, pero
quisiera centrarme en el punto 2 de él. No sé si lo puedes poner. A ver, parece un testamento más que... No, el otro, no, la anterior, la 1158. Martín dice, debemos tener presente dos premisas clave. Uno, la transformación digital es un proceso de transformación cultural y no tecnológico. Lo comentamos al comienzo del programa, que entre otras cosas hace un uso intensivo de las tecnologías digitales, ¿no? El punto 2, que creo que es interesante porque a veces se pierde la perspectiva, ¿no? Todos los esfuerzos deben ponerse tomando en cuenta el centro del ciudadano. Yo creo que cuando tú haces las cosas sin mirar, es como el ejemplo que nos pusiste antes de la parte de telecomunicaciones, donde no tomaban en cuenta a los gobernadores. Peor todavía es que cualquier acción de TI no tome en cuenta al ciudadano. Cómo le puedes facilitar la vida por un lado, o cómo puedes ser transparente para informar adecuadamente de lo que se está haciendo, digamos, como gobierno, ¿no? Tus comentarios. Fíjate, con lo que ha escrito Martín, yo coincido, por eso yo le decía que cuando nosotros establecimos el cero papel, yo me quedé sorprendido porque la cultura organizacional es algo cultural. Yo siempre recuerdo una frase, fíjate que allá por el año 2000 estábamos allá en San Diego, California, estábamos en un evento tecnológico y en eso uno de los expositores nos rompió el paradigma a todos, porque todos éramos ingenieros electrónicos, agarró y dijo, señores, tengan en cuenta que la tecnología es un detalle, es solo un detalle la tecnología, porque al final lo que la tecnología se usa como un instrumento de mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y la verdad que en ese momento yo no lo entendí, pero ahora ya conforme pasan los tiempos, uno dice, oye, este pata tuvo razón. Tuvo razón porque la tecnología es un detalle. Lo que tiene que ver es el cambio cultural. Coincido plenamente, por eso yo incluso me atrevería. César habló de algo muy importante también, que permíteme por favor unos segundos ahí. Cuando César dijo, planificamos, por ahí no más queda. Fíjate que hay un paradigma que se llama la lógica dominante. Ese paradigma de la lógica dominante que fue establecido por dos doctores, Prahalad y Betis, donde ellos decían que la lógica dominante significa que todos sabemos que tenemos que cambiar. Pero si sabemos que tenemos que cambiar, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué? Porque existe esa lógica dominante. Y esa lógica dominante se construye por una cultura organizacional, por una inteligencia institucional, por métodos y procedimientos que hacen que toda la información que llegue a nosotros o a la institución solamente se deje pasar aquí a que coincide con nosotros. El resto la dejamos de lado, la bloqueamos y por eso no cambiamos. Y ahí los doctores también plantearon de que debe construirse, tenerse en cuenta, así como existe la curva del aprendizaje, también existe la curva del desaprendizaje. Fíjate que esa relación entre lo que yo desaprendo en un tiempo y aprendo en otro tiempo, en ese delta de tiempo, fíjate que no voy a desaprender y aprender de manera lineal o proporcional, sino de manera no lineal. Entonces, si ellos decían, si es no lineal, podemos construir y explicar estos temas con la teoría del caos. Eso es un tema muy importante, lo que acaba de decir César. Oye, si planificamos, pero ¿por qué no cambiamos? Porque existe esa lógica dominante. Y por otro lado, también lo que se está diciendo de que el centro es el ciudadano, claro que es el ciudadano. Por eso yo hablaba de los servicios públicos de calidad. En este modelo que nosotros hemos puesto, César, Fernando, rapidito, en la primera fase ponemos lo que es la infraestructura. Esa infraestructura nos permite construir el gobierno digital. Pero ese gobierno digital que nos permite tres pilares. El desarrollo social, por un lado, en medio lo que es el desarrollo económico y el otro lado el desarrollo sostenible. Pero esos tres pilares tienen que generar servicios públicos. ¿Y quién está en la cima de todo? El ciudadano. Sin lugar a dudas, es el ciudadano. Es el ciudadano el que está en la cumbre de todo proceso de transformación, no solo digital, sino de toda actividad humana que todos los profesionales, hombres de bien, hombres y mujeres de bien, construyamos a favor de nuestro país. El punto central es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y de todas las peruanas, sin lugar a dudas. Coincido con Martín. Listo. Bueno, llegamos no sé si un saludo para Rolando González, que dice, ¿cuál sería la forma de llevar a cabo todo lo hablado en acción en el próximo capítulo? ¿No? No, mira, para decirle a Rolando que hay una triada. La triada es pensamiento, palabra y acción.
Así es. Recordemos a Thomas Alva Edison. Alva Edison decía 99% de transpiración y solo 1% de inspiración. Con eso le digo a Rolando que sin lugar a dudas la acción es fundamental y eso es una tarea de todos los peruanos y más aún de los que estamos metidos en este tema, que debemos seguir predicando, aunque a veces creemos que estamos en el desierto, pero hay que seguir haciéndolo y como reitero, urge hacer ese electroshock. Desde Así es, ya nos estamos pasa, completos. nos pasa a nosotros con el programa, ¿no? Estamos aquí en el desierto siempre, todos los miércoles a las 11, empujando y poniendo nuestro granito de arena Así para es, y le peinar las felicito de neuronas, verdad. para peinar las neuronas y hacer nuestro electroshock, como lo dice Mesías. Gracias, Mesías, por tu participación. No, gracias a ustedes. Ha Sí, sido- muchas gracias. Ha estado súper interesante la conversación. Una pena que en YouTube hemos tenido un problema y eso va a afectar un poquito la audiencia, pero queda el programa grabado y supongo que César lo va a dar contacto. Entonces, en YouTube para que lo veamos más, ¿no? Porque esa es la plataforma Gracias. que más se ve. Entonces, ya nos estamos viendo, Martín, Mesías, hasta la próximamente. Hasta luego. Éxito.